De acuerdo a la reunión que sostuvo Andrés Manuel López Obrador, futuro presidente de México, con sus legisladores, es decir, los que integran Morena, el Partido del Trabajo y el extinto ya Partido Encuentro Social, que habrán de legislar como independientes, pero sumados a la corriente morenista, por supuesto, aunque hayan cometido el gravísimo error de pedir la anulación de los comicios presidenciales, porque quieren ver si así conservan su registro, revisando algo así como 15,000 urnas del proceso electoral. Llegamos a los absurdos como consecuencia de las complacencias. Pero bien, el legislador López Obrador, en su condición de presidente, está dispuesto a proponer, entre otras cosas, que la educación superior esté debidamente blindada en el artículo tercero de la Constitución. Bien. Que desaparezca el Estado Mayor Presidencial o más bien que se traslade a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto no sé si sea necesario. Que haya aumentos de salarios mínimos mediante una ley que los proteja, sobre todo en lo que se refiere a la frontera, en donde la diferencia entre el trabajo del otro lado de la frontera y lo que se paga allí es diametralmente opuesto a lo que se paga en nuestro país. También tenemos todo lo que se refiere a la ley, a las leyes reglamentarias de Hacienda. Tenemos también el hecho de que se supriman todo tipo de fueros para evitar la corrupción. Esto es algo que en especial fue una promesa de Andrés Manuel durante su campaña. Y como esta, vemos que existen la intención primera de privilegiar el trabajo humano con un salario digno. En segundo, evitar los monopolios, que eso es algo muy interesante. Pero no vemos aquí todavía en este índice primero de las legislaciones nada que se refiere, por ejemplo, a la reforma energética. Se habla de la reforma educativa con el afán de reglamentar aquello que se refiere precisamente a la educación por excelencia. Eso está muy bien, pero no se abate lo que se refiere a lo principal de la vieja reforma educativa de Peña. Y ya digo la vieja porque la nueva está entrando con mucha fuerza. Esto es la evaluación a los maestros. Sin embargo, más allá de la reforma laboral en torno a los maestros, ahora se propone una reforma de calidad respecto a que necesitamos aumentar el nivel educativo para elevar así la competitividad de nuestros egresados. Eso está, me parece, perfecto. Lo que cuestiono es lo siguiente. Estos diputados y senadores de Morena van a actuar como los antiguos diputados y senadores del viejísimo PRI. Esto es, obedeciendo sin chistar todas las iniciativas del presidente. Para eso fueron convocados por el presidente futuro de México. Es decir, reunirse en una casona para que el presidente que está próximo a asumir su cargo en diciembre les diga lo que deben y lo que no deben hacer. Ahí comenzamos mal. Porque yo creo que más bien son los legisladores los que deben ejercer su derecho a actualizar las leyes y proponérselas al que será primer mandatario, no al revés. El presidente legislador generalmente tiende a la autocracia y esto es peligroso. Yo creo que Andrés Manuel, si es demócrata de a de veras, debe dejar que el legislativo actúe de acuerdo a su propia autonomía. Yo creo que es importantísimo validar la autonomía de los poderes de la Unión para que entonces sí haya contrapesos y existan representaciones del poder popular, de la soberanía popular, que se impongan al presidente, es decir, al mandatario, al que obedece, para que pueda él cumplirlas tal y como las propone el Congreso y no de acuerdo al criterio
del pequeño comité, el petit comité que lo rodea. Esto ha sido un vicio permanente en el sistema político mexicano. Lo mismo en la época del PRI arrasador que durante los 12 años del gobierno de la derecha, y más aún con la reinstalación del priismo más caduco en el 2012. No se puede evitar que el presidente mande al Congreso las iniciativas y negocie con el Congreso como se hacía antes, o bien simplemente las imponga, porque con la mayoría que tiene será muy sencillo hacer que las iniciativas suyas pasen el requisito del Congreso del Legislativo sin mayor problema. Me parece que ahí hay un punto álgido que debemos hacerle notar al mandatario por llegar, diciéndole que lo más importante en una democracia es que cada quien cumpla con sus funciones, que el legislativo es parte del gobierno, pero es autónomo al mismo, al ejecutivo fundamentalmente, es decir, forma parte del gobierno, pero debe ser autónomo de los demás poderes, del ejecutivo y del judicial, con el objeto de que la representación popular que ellos ejercen tenga peso real en las decisiones que se tomen y en los caminos por seguir. Mientras el legislativo sea únicamente un poder de acompañamiento del ejecutivo, no podremos cantar victoria los que creemos en la democracia. Digámoslo con cero cobardía.